En agosto de 2020, una hermana me invitó a una reunión en línea de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, buscar e investigar, supe que esas palabras eran la voz de Dios y que Dios Todopoderoso era el Señor Jesús retornado. Estaba muy conmovido y emocionado. Mis hermanos también esperaban el regreso del Señor. Sabía que debía contarles la buena noticia. Así aceptarían la obra de Dios en los últimos días. Así que le prediqué a mi tercer hermano. Y él le contó a nuestro hermano mayor, el líder de la iglesia, la noticia del regreso del Señor. Después de que el mayor se enteró de eso, vino a mi casa apresuradamente. Hola. Adelante. Henshin, ¿Ah? dijiste que el Señor Jesús ya regresó y está haciendo una nueva obra. Sí, pensaba en cómo contártelo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Ah? El Señor Jesús perdonó nuestros pecados. Cuando regrese, nos llevará al reino de los cielos. ¿Cómo podría hacer una obra nueva? Hermano, no te enojes conmigo. Siéntate y deja que te explique. Aquí. Ven. Aunque el Señor Jesús perdona nuestros pecados, todavía podemos pecar y nuestra naturaleza pecadora sigue. Dios dice, seréis pues santos porque yo soy santo. No podemos ver al Señor si no somos santos. Y tampoco podemos entrar en el reino si no hemos sido purificados. Dios debe hacer la obra del juicio para eliminar nuestra naturaleza pecadora y resolver el problema del pecado de raíz. El Señor Jesús fue crucificado para cargar con todos nuestros pecados. El Señor ya no nos considera pecadores. Dices que no fuimos purificados, pero esa es una idea tuya. La Biblia no dice eso. ¿No sabes lo que dice la Biblia? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿No estamos ya salvados al creer en el Señor? ¿Por qué habría de hacer una obra nueva? Hermano, esas son palabras de Pablo, no las del Señor Jesús. El Señor Jesús nunca dijo que los salvados por fe pueden entrar en el reino. El Señor Jesús dice claramente quién entrará en el reino. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios y actuar según sus palabras para entrar en el reino. ¿Cumplimos este criterio? Seguimos pecando sin cumplir con las palabras del Señor. El Señor Jesús nos pide que amemos al prójimo, pero ¿podemos hacerlo? Sucede que no podemos amarlo, y somos celosos y odiamos, y pecamos a menudo. No somos aptos para entrar en el reino. Por eso, Dios regresa en los últimos días para hablar y hacer la obra del juicio, para eliminar nuestra naturaleza pecadora, resolver el problema del pecado de raíz, y purificar y salvar a la gente. El Señor Jesús profetizó, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. La Biblia dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¡Basta! ¿Afirmas que hay otra etapa de la obra con su regreso? ¿Significa que la obra de redención del Señor Jesús no tiene sentido? ¿Que fue en vano? Tras escuchar a mi hermano, me sentí un poco nervioso. ¿Cómo podía hacer yo para que entendiese la obra de Dios y se librara de sus nociones? Entonces, pensé en un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre,
sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Sus palabras dejaron mi corazón claro y radiante. Le dije a mi hermano: el que Dios regrese en los últimos días para la obra del juicio no significa que la obra de redención del Señor Jesús no tenga sentido. El Señor Jesús perdonó los pecados, para ya no ser condenados y ejecutados por la ley. Pero lo que el Señor Jesús hizo fue la obra de la redención, no la obra de purificar y salvar a la gente. Seguimos viviendo en pecado. Sin la obra del juicio de Dios en los últimos días, no podremos escapar del pecado. Cuando vio que no podía refutarme, se enojó y dijo: llevas poco creyendo en Dios Todopoderoso, pero aprendiste mucho, ¿eh? Lo que digo lo refutas. No puedo decirte nada. Después, se fue de mi casa muy enfadado. Y pensé: si él cree en el Señor y anhela su regreso, ¿por qué, tras escuchar del regreso del Señor, no solo no lo investigó, sino que se enojó tanto? Como tiene tantas nociones religiosas, no puede aceptarlo bien. Debo buscar otra forma de compartir con él. Poco después, mis dos cuñadas vinieron tras enterarse de que creía en Dios Todopoderoso. Henshin, crees en Dios Todopoderoso. Oras en ese nombre, no en el nombre del Señor. Eso es traicionar al Señor y ser un apóstata. Exactamente. Henshin, el Señor Jesús es nuestro Dios. No podemos abandonar nunca el nombre del Señor y creer en otro Dios. Sí. Debes confesar tus pecados al Señor y arrepentirte. Escucha. No han leído las palabras de Dios Todopoderoso. Por eso aún no lo entienden y no saben que Él es el Señor Jesús retornado. Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son un espíritu y un Dios. Dios usa diferentes nombres en distintas eras. Verás, en la era de la ley, el nombre de Dios era Jehová, y en la era de la gracia, su nombre era Jesús. El nombre de Dios cambió, pero el Señor Jesús y Jehová ¿no eran el mismo Dios? ¿Puedes decir que creer en el Señor Jesús era traicionar a Dios Jehová? Dios Todopoderoso, el Señor Jesús y Jehová son un solo Dios. Tú... Espera. Te mostraré un video y lo entenderás. Ven. Por favor, ven. Mira. Dios Todopoderoso dice: una vez se me conoció como Jehová. También se me llamó el Mesías. Y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador, con amor y aprecio. Hoy, sin embargo, ya no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que surge del extremo de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca se han relacionado conmigo, nunca me han conocido y siempre han sido ignorantes de mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que se le aparece al hombre en los últimos días, pero que está oculto entre los hombres. Él mora entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama
no hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras, y también serán hechas pedazos debido a ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, y que yo soy el Dios Todopoderoso que conquista a toda la humanidad. Y todos verán que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre, pero que en los últimos días también me convierto en las llamas del sol que incineran todas las cosas, así como el sol de la justicia que revela todas las cosas. Esta es mi obra en los últimos días. Tomé este nombre y soy poseedor de este carácter, para que todas las personas puedan ver que yo soy un Dios justo, el sol ardiente, la llama abrasadora, y que todos puedan adorarme, al único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas en todos los cielos, la tierra y los mares. Después del video, compartí con mis cuñadas. El nombre de Dios cambia con la era y la etapa de la obra de Dios. Dios recibe nombres distintos en eras diferentes. Tiene un nombre para cada era. Y cada nombre representa la obra de Dios en cada era. En la era de la ley, Dios decretó las leyes, llamándose Jehová, y enseñó a la humanidad a vivir en la tierra. En la era de la gracia, el Espíritu de Dios se encarnó como el Señor Jesús e hizo la obra de la redención. En los últimos días, Dios viene encarnado como Dios Todopoderoso, para expresar verdad y hacer la obra de juzgar y purificar. Exteriormente, el nombre y la obra han cambiado, pero la esencia de Dios es inmutable. Siempre ha sido el mismo, que obra para salvar a la humanidad. También les puse el siguiente ejemplo. Una persona que trabaja en un hospital puede ser llamada doctor, pero un día decide enseñar y todos lo llaman maestro. Después va a predicar a una iglesia y los demás lo llaman pastor. ¿Lo ven? Su trabajo cambió y su nombre también, pero sigue siendo la misma persona, sigue siendo él. Igualmente, Dios usa nombres diferentes en eras distintas, pero su esencia e identidad no cambiaron, es el mismo Dios. Cuando oramos a Dios Todopoderoso, no traicionamos al Señor ni somos apóstatas, sino que recibimos al Señor y seguimos sus pasos. Mientras hablaba, mi hermano mayor y mi tercer hermano llegaron de repente. Mi hermano mayor me interrumpió enojado. ¡Ya es suficiente! No le hablen más. No se puede ganar con él. Digan lo que digan, tiene una respuesta. No se molesten. Henshin, crees en algo incorrecto. Es hora de dejarlo. Hermano, escuchaste las palabras de Dios Todopoderoso y admitiste que es el Señor Jesús retornado. ¿Por qué no te atreves a seguirlo? Crees en el Señor, pero escuchas a la gente. ¿No crees que es tonto, hermano? Oye, Si Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado, predícale al pastor. Si Él dice que este es el camino correcto, entonces creamos en Él juntos. Pero de lo contrario, vuelve a la iglesia y cree con nosotros. sí, Ustedes son hermanos de sangre. No pueden separarse. Sí. Al ver que ellos adoraban al pastor, les dije: los creyentes solo deben obedecer y honrar a Dios, no obedecer lo que dice la gente. Especialmente cuando se trata de recibir al Señor. No podemos dejar que decida el pastor. El Señor Jesús dijo que las ovejas de Dios escuchan su voz. Debemos escuchar la voz de Dios,
para poder recibir al Señor. También les dije, cuando el Señor Jesús vino a obrar, los que creían en el judaísmo no buscaron escuchar la voz de Dios. Siguieron a ciegas a los fariseos en oponerse y condenar al Señor Jesús, perdiendo la salvación del Señor. Esta es una lección. Pero dijera lo que dijera, mis hermanos y cuñadas no me escuchaban, e insistían en que el pastor no podía estar equivocado. Al ver su actitud obstinada, pensé, adoran tanto al pastor que, si él lo llega a aceptar, ellos también podrían aceptarlo. Un día en enero de 2021, el pastor y los líderes vinieron a mi casa y aproveché la oportunidad para predicarles el Evangelio. Mateo 24:37 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y 24:44 dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Lucas 17, del 24 al 25 dice, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Dice, la venida del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre se refiere a la encarnación de Dios. El Señor Jesús era el Hijo del Hombre, porque era la encarnación del Espíritu de Dios. Un espíritu no puede ser llamado el Hijo del Hombre. Entonces, el Señor regresa como el Hijo del Hombre en los últimos días, es decir, que vendrá encarnado. Si el cuerpo espiritual del Señor Jesús tras la resurrección descendiera sobre las nubes y apareciera ante todos con gran gloria, ¿quién se atrevería a oponerse a Él? Sin embargo, el Señor Jesús dijo, primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Cómo se cumple esta profecía? Solo si Dios se encarna como el Hijo del Hombre, que se aparece como una persona normal y corriente, que nadie reconoce, puede ser condenado y rechazado. Por tanto, según la profecía del Señor Jesús, el Señor regresa encarnado en los últimos días, y esto es absolutamente cierto. Ajá. Estos versículos de la Biblia dicen el Hijo del Hombre, y significa el Señor Jesús. Sí, Exactamente. Hermano Han, el Señor Jesús habla de forma muy clara. Estas profecías hablan del regreso del Señor, no del Señor Jesús. La Biblia dice de forma clara, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén. El Señor regresará sobre una nube, pero tú dices que vendrá encarnado. ¿Eh? ¿No son cosas opuestas? Exacto. Sí. Sí. Esperamos al Señor Jesús que viene en una nube. Ahora el tiempo se acerca. Han sucedido todo tipo de desastres. Y el Señor vendrá sobre una nube a llevarnos al reino de los cielos. Después de tantos años en nuestra fe, ya casi estás allá. Pero lo estás dejando todo. Es una verdadera pena. Pastor Wang, la profecía que menciona es también cierta, pero la encarnación de Dios no contradice su venida sobre las nubes. Al principio no entendía este asunto. Después, al leer las palabras de Dios Todopoderoso, comprendí que su regreso ocurre en dos pasos. Primero viene en secreto como el Hijo del Hombre, para expresar la verdad y poder hacer la obra del juicio. Después, tras crear un grupo de vencedores, Dios envía desastres para castigar el mal. Tras los desastres, Dios desciende sobre una nube y se aparece ante todos abiertamente. En ese momento, los que se opongan a Dios Todopoderoso llorarán y rechinarán los dientes, lo que cumple la profecía de la venida del Señor sobre las nubes. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá,
aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Si Dios no hubiese venido a obrar y revelar estos misterios, ¿cómo la gente sabría estas cosas? El pastor quedó sorprendido como los demás. Les leí un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del sol de justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios, y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malvados, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero y la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tosudos, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad, pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Todos quedaron aturdidos al escuchar las palabras autoritarias de Dios. Tras un tiempo, el pastor me habló. ¿Dijiste que estas son palabras nuevas de Dios? Sí, son la declaración de Dios a la humanidad en los últimos días. Eso no es cierto. ¿Ah? Las palabras de Dios están todas en la Biblia, y no hay ninguna palabra de Dios fuera de ella. Sí. Si las hay, son adiciones a la Biblia. Ajá, sí. El Apocalipsis dice claramente: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Quien añada o elimine algo de la Biblia, no recibirá el fruto del árbol de la vida. Esto es lo que dice la Biblia. Amén. Pastor Wang, cuando se dice que nada puede añadirse o quitarse, le advierte a la gente que no añada o quite profecías en el libro del Apocalipsis de manera arbitraria. No significa que Dios ya no dirá cosas nuevas. El Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El Señor Jesús dijo claramente que cuando regrese, en los últimos días expresará muchas palabras para guiarnos a la verdad. Usted dice, cuando Dios regrese, en los últimos días ya no hablará ni obrará. Pero, ¿cómo se cumplirán las palabras del Señor Jesús? Dios es la verdad, el origen de la vida, la fuente de agua viva que fluye sin cesar.
Usted limita las palabras y la obra de Dios a las de la Biblia, como si Dios solo pudiese decir estas palabras en la Biblia. ¿No es esto limitar y menospreciar a Dios? El pastor Wang dejó de hablar tras escucharme. Y pensé, yo solía adorar a los pastores, pensaba que entendían bien la Biblia y conocían a Dios. Me sorprendió que no entendieran la Biblia y limitaran la obra de Dios. Me decepcioné. Y también pensé, ¿cómo compartir la verdad para que la entiendan y que, incluyendo al pastor, investiguen la obra de Dios? Lo que pasó después fue más allá de lo que nunca había esperado.